Camilo, saluda. May, saluda. Chacabuco era una oficina salitrera hace muchos años, donde cientos de obreros trabajaban de manera exagerada. Más que solo una oficina, Chacabuco era una ciudad con más de 5.000 habitantes, madres, padres e hijos que vivían en el seco desierto con el extremo calor del sol y el inmenso frío de las noches. Además, a partir del año 1973, Chacabuco se volvió también un centro de presos políticos de la dictadura, los cuales eran encerrados e incluso torturados en el lugar. A continuación, realizaremos un análisis literario sobre el texto Cosas de la sangre, el sudor en la frente, de Norte Grande, escrito por Andrés Sabela, utilizando los siguientes criterios de análisis: narrador, diégesis, verosimilitud, plausibilidad e hipótesis interpretativa, con la ayuda de elementos audiovisuales integrando imágenes y videos recolectados en nuestra visita pedagógica a Chacabuco. Este texto cuenta cuántas muertes estuvieron detrás de esta oficina salitrera, contando distintos sucesos ocurridos en esos años, como matanzas, huelgas y baleos, además de contar la fría realidad de los obreros que tenían la obligación de trabajar y ser explotados por sus amos. Es posible decir que el texto cuenta con un narrador de tipo omnisciente, es decir, que tiene conocimiento absoluto del tiempo y el espacio, de lo que ocurre y cómo ocurre, y de qué piensan o cómo se sienten los personajes. Esto se evidencia en el momento en el que el narrador cuenta la historia como una perspectiva lejana a los hechos, sin embargo los conoce con exactitud. Además, sabe qué ideas tienen los personajes, como cuando dice: los obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia pretendían conseguir 1 hora y media de descanso para almorzar. Hablando de la verosimilitud, las reglas de este mundo ficticio no están muy lejos de la realidad, ya que el texto no se guía por hechos muy fantásticos. Gracias a esto, los acontecimientos contados en el relato resultan bastante creíbles para el lector y para la historia misma. Gracias a nuestra visita a Chacabuco pudimos comprobar que sucesos mencionados en el relato son bastante acertados a la realidad, como cuando dice la comida y la ropa debían comprarlas en las pulperías que las compañías mantenían las oficinas, y nosotros efectivamente visualizamos desde fuera de estas pulperías mencionadas. Uno de los principales temas del texto era la forma en la que vivían los obreros, que tenían la obligación de trabajar en Chacabuco. El texto dice: del día casi animal de los explotados y de la avidez helada de sus amos. A los obreros se les daba un sueldo considerablemente menor a los amos, además de ser discriminados por sus distintas nacionalidades. Por ejemplo, un mexicano no recibía el mismo dinero que un estadounidense. Esto se refleja fácilmente en las viviendas de las distintas personas. En el video se evidencian las casas de los obreros, los cuales vivían en situaciones bastante deplorables considerando su trabajo. Con respecto a la diégesis, podemos decir que como se define el entorno dentro del texto, es bastante similar a lo que visualizamos en la ex oficina. En este video se ven distintos elementos que forman parte del museo ubicado en lo que solía ser el teatro, que evidencia vestimentas, productos y herramientas utilizadas en la antigüedad de Chacabuco. El texto define el espacio como un ambiente muy hostil e incómodo, cosa que en la actualidad no percibimos como tal, lo que se consideraría una diferencia entre el mundo ficticio y la realidad. Sin embargo, sabemos con certeza que es por la diferencia de época entre el pasado y el presente. A continuación se muestran distintos objetos con figuras circulares encontradas en nuestra visita pedagógica. A raíz de lo investigado y lo visualizado en nuestro viaje,
y en conjunto con el texto que analizamos, nosotros creemos que lo redactado en la obra es bastante acertado con lo que ocurrió en los años en los que la oficina funcionaba. Por ejemplo, encontramos un listado de presos políticos que superaba los 1000, además de encontrar estructuras que parecían centros de tortura, e incluso lugares donde personas se quitaron la vida a sí mismas, indicando que las condiciones de vida, al menos para los obreros, no eran dignas ni justas. Como dice el texto, ¿cuántos muertos nutren el desierto de su amarilla soledad? Haciéndolo honor al título del texto, Cosas de la sangre, el sudor de la frente. ¿Y por qué está cerrado? Ha habido mucha gente pobre que los forzaban a trabajar. Y por ese sector de allá estaban todo lo que eran los prisioneros, a los que torturaban de diferentes partes del país, nacionalidades, edades.